Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si buscas una formación de excelencia en finanzas o management, no puedes dejar de explorar los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Este es un entorno académico único, con docentes de renombre que respeto mucho, como Juan Ramón Rayo y Gustavo Martínez. Además, sus programas ofrecen una doble titulación con Tulane University y la Universidad Francisco Marroquín, lo que aporta un gran valor internacional a tu carrera. En particular, el Master of Finance destaca por estar afiliado al prestigioso programa CFA, un sello de calidad reconocido en todo el mundo. Escanea el código QR para obtener más información. Te aseguro que vale la pena conocer todo lo que ofrecen. Alemania ha destruido su economía y Francia va al borde del abismo. Esto no es fácil de conseguir y demuestra por qué cada vez que se apuesta por el socialismo y por el intervencionismo termina sufriendo la economía. Alemania decidió en el año 2012 comprar el mensaje de la ultraizquierda con respecto a la crisis de deuda de la Unión Europea y decidió que el problema de Europa era la austeridad. Abrazó el inflacionismo, aceptó que el Banco Central Europeo se dedicase a imprimir sin control moneda para mantener los desequilibrios de los estados. Adicionalmente, aceptó la mayor aberración monetaria que había vivido la eurozona, los tipos nominales negativos. Tipos nominales negativos, impresión de moneda y en el año 2020 el mayor aumento de masa monetaria de la historia de la eurozona. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora sufren inflación y estancamiento. Mientras tanto, esas políticas mal llamadas expansivas, lo único que han hecho ha sido traer más deuda y peor crecimiento en la eurozona. No solamente abrazó el inflacionismo, sino que en Alemania la decisión de cerrar las centrales nucleares como una especie de medida innovadora que iba a demostrar al mundo que era el país más verde, etc., ha tenido efectos devastadores. Se cerraron las centrales nucleares, se decidió el cierre de una gran parte de ellas y en medio de la mayor crisis energética de su historia, continuaron y cerraron las que quedaban. Increíble, ¿verdad? Esto solo se le puede ocurrir a un político. No solamente fue un error el cierre de las centrales nucleares, más de 200.000 millones de euros en subvenciones a energías volátiles e intermitentes llevaron a que hoy Alemania prácticamente el 40% de su producción eléctrica venga de energías fósiles, es decir, consume más carbón, 25% de su producción eléctrica, consume más energías fósiles, 76% de lo que es el consumo energético. Esto no se consigue fácilmente. Abrazar el inflacionismo, política energética equivocada, pero hay que seguir. Alemania decidió no solamente implementar, sino ser el líder absoluto en la implementación de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible que venían desde una Comisión Europea y desde una Unión Europea tomada por activistas. Porque esos objetivos son perfectamente inocuos. El problema es cuando se utiliza para introducir el totalitarismo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Introduciendo la Agenda 2030 se ha cargado su sector automovilístico. El sector automovilístico está completamente destruido en un entorno en el que, por un lado, le ha regalado el futuro a China, que tiene la ventaja competitiva en tecnología y vehículos eléctricos, y además ha perdido la oportunidad de fortalecer su sector automovilístico por la decisión de prohibir los motores de combustión en el año 2030. Increíble, ¿verdad? Adicionalmente, el sector primario, agricultura y ganadería, completamente destruidos también. Esto es parte del desastre de Alemania. Alemania tiene toda la capacidad para liderar el mundo, ¿eh? No necesita
que se le den ayudas a un sector que es competitivo y a unas industrias que son competitivas. Lo que necesita es que se les deje de poner trabas. Francia nos muestra otro factor por el cual nunca deberíamos comprar y aceptar el socialismo. El desastre de Francia demuestra que todos aquellos que nos dicen que la receta para el progreso es mayor gasto público, mayores impuestos, mayor sector público, se equivocan claramente. Francia tiene uno de los mayores niveles de gasto público del mundo. El sector público pesa más del 58% del Producto Interior Bruto. Prácticamente el 22% de la fuerza laboral trabaja para el sector público. No solamente eso, sino que tiene elevadísimos impuestos. ¿Cuál es la realidad de Francia? Que ese supuesto estado de bienestar no solamente deja una enorme deuda y un déficit completamente insostenible, sino que además la economía no crece. ¿Qué es lo que termina pasando? Los contribuyentes están asfixiados. Los que reciben las subvenciones están descontentos. ¿Por qué? Porque se convierten en una subclase dependiente sin oportunidades. La economía no crece, el déficit está descontrolado y la deuda también. Ese es el problema del socialismo. El problema del socialismo es que 2 más 2 nos suman 22. Y Francia es la demostración de por qué aumentar el gasto público y aumentar el sector público no solamente no son la solución, sino que son el problema. Alemania es la demostración de por qué cuando una economía rica, con una economía productiva, una economía líder en exportaciones y en industria, decide implementar medidas intervencionistas completa y absolutamente ridículas impuestas por activistas que toman el discurso político y convencen a los ciudadanos para después destruir la economía, es un absoluto desastre. Alemania y Francia. Ahora, aquí, en España, en el cohete, nos encontramos con un país en el que se están repitiendo exactamente todas las políticas que han llevado a Francia al estancamiento y a Alemania a una situación absolutamente devastada y encima nos llamamos el cohete. Seguid defendiendo la libertad. La economía española está en una encrucijada. Hablamos de crecimiento robusto y el gobierno vende la propaganda de un ranking del Economist que, entre otras cosas, lo que explicaba era que la economía española, si progresa, es gracias a las reformas que se hicieron hace una década con el Partido Popular. Pero lo más peligroso de la euforia y de la propaganda es que normalmente lo que lleva es a que se olviden las verdaderas reformas que hay que llevar a cabo. Y para hablar de todo ello, nadie mejor que Juan Bravo, responsable de Economía del Partido Popular. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal, Daniel? Encantado de estar contigo. Oye, ya sabes que estás en tu casa. Vamos a hablar de este ranking del Economist que tanto vende el gobierno con esa euforia tan espectacular. A mí me parece increíble que el gobierno se dedique a vender esa propaganda cuando lo que está demostrando es que lleva 5 años con el Producto Interior Bruto per cápita estancado, cuando la deuda sigue aumentando y solamente se reduce porque tenemos más inflación y más gasto público. Y la otra, por supuesto, es que todo esto está ocurriendo en medio de los fondos Next Generation, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo has explicado perfectamente, es el conjunto perfecto, pero ellos hacen un análisis, presumen de Economist. Como tú bien has dicho, Economist dice que esto viene de las reformas de hace una década, del sistema financiero y de la reforma laboral. Por cierto, la que más han criticado ellos. Eso es. En segundo lugar, hay que explicar que ese ranking no es en términos absolutos donde se vive mejor. De hecho, claro, Colombia está a la sexta, sino quién ha recuperado mejor. Y da 5 variables, de las cuales a la que más peso le da es al PIB, y no, le da al PIB y a la reducción del desempleo. Sí. Qué casualidad que son 2 variables en las que todo el mundo estamos dudando de qué están haciendo con el PIB desde el INE, claro, porque hemos visto revisiones y tú lo has denunciado muchas veces, o en el desempleo, que tenemos los famosos fijos discontinuos. Claro. Oye, qué circunstancia. Y las otras 3 variables, como el tema bursátil del déficit, España está a la 10, la 13, la 15, es decir, le dan más valor a lo que le interesa más a España y da la casualidad que eso es donde más está influyendo
ese confiscación, intervencionismo de Sánchez, claro, y está llevando unas revisiones que ningún otro país en el ámbito de la Unión Europea, claro, está teniendo, ¿no? Y luego, por último, ¿y los ciudadanos en el CIS? ¿Qué piensan? ¿Que están mejor o peor que antes? Los ciudadanos en el CIS consideran que están peor que antes, que su economía, la micro, la de verdad, claro, no les está funcionando bien, con lo cual, claro, ¿dónde está el cohete? Bueno, es que yo creo que esa es la cosa. O sea, este gobierno le ha pasado, ha hecho exactamente, de hecho, lo que hizo la administración de Biden en Estados Unidos, que fue intentar dopar al máximo las cifras titulares, ¿no? El Producto Interior Bruto y el desempleo, pero claro, cuando te dejas la renta disponible de las familias, la renta real, etcétera, etcétera, pues lo que resulta es que fíjate que el CIS, que no se le puede tildar de independiente en muchos casos, te muestra que la gente percibe que está peor. La gente está peor porque se ha subido muchísimo los impuestos y ha aumentado mucho, además, el impuesto inflacionario. ¿Cómo ves que se deben, cuáles son las cosas que deberían ser ahora mismo urgentes de cara a unos presupuestos que parece que van a retrasarse, incluso prorrogarse? ¿Qué son las cosas que se tienen que hacer en España desde tu punto de vista? Bueno, lo primero sería darle de nuevo importancia al presupuesto, ¿no? Claro. Este gobierno, de 6 años que lleva gobernando, 3 con presupuesto, 3 sin presupuesto. Estamos en diciembre y ni se espera el nuevo presupuesto. Luego has dicho una cosa muy importante, lo que es el crecimiento está dopado principalmente por el gasto público. Claro. Por el gasto público. Eso quiere decir, oye, me estoy gastando dinero de todos los españoles, ¿vale? Pero dinero que tengo o que no tengo, Daniel, Eso es. que es lo que tú decías. No, que no tengo además. Con lo cual estamos endeudando a las generaciones futuras, con 160.000 millones de Next Generation, con 40.000 millones del marco 21-27 que prácticamente no se ha empezado a ejecutar, y sin embargo vemos que en Valencia, para ayudar a gente que nadie discutiría, ningún economista de prestigio como vosotros dudaría que hay que enchufar, ahí sí que hay que enchufar dinero para ayudar a recuperar la economía, ahí vemos que no. A eso no, a otros sitios sí. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que volver a recuperar la seriedad, hay que volver a no gastarte lo que no tienes, hay que volver a tener presupuestos, hay que volver a que las instituciones sean respetadas porque sean independientes de verdad, que no salga un ministro de un ministerio para directamente irse al Banco de España, o que cuando haya nombramientos, sean nombramientos en los que se compartan para criterios técnicos de gente que sea solvente, para que todos confiemos en eso. Y luego hay reformas de nuestro sistema de funcionamiento que tendremos que hacer. Hay que hacer una reforma del sistema fiscal, sin duda, y a la baja. Sí. Este año se van a recaudar, entre cotizaciones sociales e impuestos, 150.000 millones de euros más que en el año 2018, Daniel. Y si tú dijeras, ese gran esfuerzo ha significado 2 cosas. Estamos en equilibrio presupuestario y hemos hecho grandes reformas en el país. Alguien, hasta los que defendemos que siempre que se puede hay que bajar los impuestos, podrías decir, tipo Milei, el esfuerzo ha dado su recompensa, pero no. Seguimos con déficit, seguimos con deuda. Oye, la deuda son aproximadamente 450.000 millones más. A un tipo de interés medio del 2% son 9.000 millones. Claro. Eso es prácticamente el 100% de la inversión que se hace en España. Eso es de lo que nos ha privado Sánchez con su política. Entonces, esa parte de la fiscalidad y luego el mercado laboral. Aquí oímos hablar de no trabajar, es el ministerio del no trabajo. Tenemos 3,3 millones de personas que no trabajan, que no tienen la oportunidad de trabajar, y 1 millón de puestos de trabajo en el mercado laboral que no se cubren. Que no se cumplen. Cualquier ministro de trabajo, su aspiración por la sociedad, por las personas, por la economía, sería intentar ver qué hago para que este 1 millón de puestos de trabajo se puedan cubrir con este 3,3. Mi objetivo no sería defender el que la gente no trabaje. Mi objetivo es que la gente tenga oportunidades para ganar un sueldo y luego libremente elegir si quiere comprar o alquilar un piso, si quiere comprar o utilizar un renting de un coche o moverse de otra manera, que la gente pueda decidir libremente. Pero han entrado en una dinámica que lo que pretenden es quitar libertad, con lo cual las reformas, ¿qué dice el Banco de España? Oiga, tenemos problemas en la formación no está adecuada al mercado laboral, hagámoslo. Y luego, yo veo mucha crítica al informe de Draghi, pero cojámoslo mollar, simplifiquemos, reduzcamos trabas, veamos lo que hacen otros países y los que lo están haciendo les funciona. Singapur le funciona, Estonia le funciona. Pues intentemos hacerlo, que eso no vale dinero. Eso es BOE, simplemente, eso es quito BOE, quito BOE, quito BOE, quito BOE. Y eso nos daría opciones. Cuando tú miras esos datos, dices, fíjate, el Producto Interior Bruto per cápita de España entre 2019 y 2024 va a aumentar aproximadamente un 1%.
Y eso con un aumento de 350.000 millones de deuda después de haber aumentado los impuestos en 150.000 millones de recaudación. Entre cotizaciones e impuestos comparado con el 18. Es que es alucinante. El 50% casi más. Vamos a pasar de unos 310.000 a algo más de 450.000. Es que si lo piensas, si uno piensa, no, es que hemos escuchado siempre, hay que subir los impuestos porque hay que reducir el déficit y hay que reducir la deuda. Año 2018, tú hubieses utilizado esa recaudación extraordinaria para reducir la deuda, hoy España tendría una deuda de menos del 80%, 85% del Producto Interior Bruto. Es increíble. Es increíble. Es que yo siempre digo que los altos impuestos no son una medida para reducir la deuda, sino una medida para justificarla. ¿Sabes? Porque claro, como pasa en Francia, viene el nuevo primer ministro y dice, oye, no se preocupen que yo voy a subir los impuestos. Y entonces otro año más, 5% de déficit. ¿Cómo ves tú el tema de la deuda? Porque claro, nos dicen, no, si la deuda se ha bajado, pero no se ha bajado. Claro, los pasivos totales de las administraciones públicas son 2,1 billones de euros, es un 140% del Producto Interior Bruto casi. Y sobre todo, ellos mismos en sus documentos dicen que eso lo pagarán las generaciones futuras con más impuestos. Claro. Que eso habría que hacerle ver a la sociedad que está hasta los 30, 35, incluso 40 años, que les están hipotecando. Claro. Si tú compras una casa, pides una hipoteca, empiezas a pagarla, a tu hijo le dejarás una deuda, pero le dejas un bien. Pero que aquí no estamos dejando un bien. Claro. Estamos utilizando el préstamo para irnos de vacaciones. Cuando vuelvan, no hay nada y la deuda sigue. Tú piensas además, por lo que decía, yo cuando me dices lo de subir y bajar impuestos, porque parece que se convierte en una guerra de izquierda o derechas, y yo creo que es una guerra de buenos y malos gestores. Claro. Explico. Gobierno de España, deuda disparada, crecimiento, ¿no? El año anterior, el 2,5%, qué bien estamos. Subiendo impuestos. Portugal, y deuda y déficit. Portugal baja impuestos con un gobierno también socialista. Sí. Hace un crecimiento no del 2,5, ojo, del 2,1. ¿Y cuánto déficit? Cero. Claro. Hace superávit. Claro. Cataluña, impuestos súper altos, más déficit que nadie, más deuda que nadie. En Andalucía bajamos los impuestos, equilibramos el presupuesto. Claro. Es decir, al final, subir o bajar, porque para poder bajar los impuestos, lo primero que haces es mirar la cuenta de gastos. Claro. ¿Dónde puedo ahorrar? Aquí, ahorro. ¿Y ahora qué hago con esto? Claro. Estos 300 millones que me ahorro aquí, me los llevo a la parte de impuestos y se los rebajo a la gente. ¿Para qué? Para que inviertan, para que gasten, para que consuman, y con eso además consigo incrementar. Claro. No es que yo porque baje impuestos voy a recaudar más, no, es porque he analizado el gasto, me lo llevo al ingreso y genero y provoco que la gente, en vez de pensar en tener que pagar impuestos, lo que creen es en que, oye, yo con esto pues me puedo comprar, puedo avanzar en esto, puedo cambiar de coche, puedo mejorar mi casa, puedo pagar ropa, y eso genera actividad económica. Claro. Pero es que además está demostrado, y repito, no de izquierda a derecha, porque en Portugal lo hacía la izquierda. No, y además que no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de lógica económica. Al final tú tienes que los impuestos no se fijan para que tú ingreses más. Los impuestos se fijan en base a la realidad económica de un país. Correcto. España es un país de microempresas. Tú no puedes poner impuestos de país rico a un país en el que tienes la mayoría microempresas y donde tienes 3,8 millones de personas desempleadas apuntadas al SEPE. Es una absoluta locura. Y además es que es muy típico de las sociedades en las que se penaliza muchísimo la productividad y con alto desempleo, tener alto paro y a la vez imposibilidad de cubrir un montón de puestos de trabajo. Eso es un gran problema. Pero cuando miras los presupuestos de este año, por ejemplo, del que viene, si hubiese que hacer una racionalización del presupuesto, ¿por dónde tendríamos que meter la tijera? Bueno, yo creo que es verdad que siempre se habla del concepto de presupuesto base cero y luego en la práctica es muy complicado de aplicar o requeriría tiempo, pero creo que hay elementos, por ejemplo, para empezar, ¿hace falta un gobierno con 22 ministerios en más? Claro. Wow. Y tú dices, y la gente que dice, no, pero eso no sería mucho dinero. Bueno, eso se puede calcular en aproximadamente unos 1.000 millones de euros. Oye, no es menor, ¿eh? No es poco, claro. El impuesto a la banca que pretenden cobrar son 1.400 millones. O sea, sería poder quitar un impuesto para poder dárselo a los ciudadanos, ¿vale? Ahí tienes un elemento claro.
¿Hace falta tantos asesores con una administración tan grande? Claro. ¿O podemos tirar de los propios funcionarios que hay dentro de la administración? Claro. En tercer lugar, la administración. Si mucha gente, entre el 35 y el 50%, se van a jubilar de aquí al año 2030, ¿no sería el momento de reconducir la administración hacia lo que necesitamos? Hacia sanidad, educación, meter más tecnología, más inteligencia artificial, para que trabajos administrativos que no aportan valor añadido, cosa que si lo aporta el ámbito sanitario, lo pudiésemos hacer. Yo creo que sería una partida que nos permitiría ahorrar y además tener más gente donde más hace falta, y eso nos permitiría dar mejores servicios. Luego, ¿qué pasaría con la deuda si salimos con un mensaje de que queremos estar en el equilibrio presupuestario, que no vamos a gastar lo que no tengamos? ¿Qué es más fácil, prestarle dinero a Cristiano Ronaldo o a mí? Claro. A Cristiano Ronaldo, pues sabes que te lo va a devolver más fácil. Claro. ¿A quién le vas a cobrar más interés? A que tiene más riesgo, a mí. Claro. Oye, pues si nosotros vamos a pagar en torno a 40.000 millones de euros, ¿podríamos reducir un 5%? Un 5% de lo que pagamos de intereses, fíjate, porque seamos más creíbles? Esos son 2.000 millones de euros mañana mismo. ¿Verdad? Claro. Fíjate, o sea, análisis. Nosotros deberíamos perder dinero en correos. Claro. En el CENIO, Centros Nacionales de Investigaciones Oncológicas, ¿tiene justificación que se esté utilizando el dinero de la Fundación para comprar obras de arte en vez de para contratar investigadores? Claro. O sea, estamos hablando de... Claro, es que eso y suma. Yo creo que esa es la clave, porque fíjate que en este rato que tú has estado comentando, íbamos sacando, yo iba haciendo cálculos, iba diciendo, pues ya, es que ya ha sacado 10.000 millones, así, en poco. Pero fuera de todo eso, es lo importante de recordar lo que se puede hacer reduciendo pequeñas partidas, ¿verdad? Correcto. Y reduciendo pequeñas partidas que no tienen nada que ver con eso que te intentan inmediatamente vender de que vas a acabar con la sanidad y con la educación. Al revés. Al revés. Es al revés. Exacto. Daniel, o sea, tú donde tienes que poner el foco es en lo que la gente te requiere sí o sí. Claro. Y la gente que quiere, yo quiero tener seguridad en la sanidad. Sí. Yo quiero que si voy al médico sea bien atendido, si me tienen que operar, que los médicos, los enfermeros, los celadores estén bien pagados para que tengan una buena sensación de empresa y trabajen bien. En la educación, donde nos están diciendo que tenemos que orientarla, no nos dicen que gastemos más, nos dicen que gastemos mejor. Mejor. Y luego la dependencia, porque es como nuestro seguro. Claro. Si mañana a ti o a mí nos pasa algo, lo que nos gustaría es que nuestra sociedad nos responda. Oye, fíjate, se aprobó lo de la ELA. Y el otro día leía a Jordi Sabaté, decía que todavía no ha empezado. Claro. ¿De verdad? De verdad. Cuesta 50, 70, 80 millones de euros. No o sea, ¿eso es progresismo? Claro. Eso no es progresismo. Claro. Progresismo es que hay gente que tiene un problema muy grave, que le supone un problema personal, un problema familiar, un problema económico, y que la sociedad, los 48 millones de españoles, decimos, ojalá no le toque a nadie, pero al que le toque su país, todos estamos con ellos. Esto es como de Valencia, nadie duda. Hemos visto, es un país, España, súper solidario, en el que está llegando más dinero de particulares que de la administración. Totalmente. Yo el otro día le decía al ministro Bolaño, nos tiene que hacer una reflexión, que somos funcionarios, ministro, claro, que llegue más dinero y más rápido del sector privado que de la administración. Es que llegue, exacto. Eso nos lleva también a qué tamaño tendría que tener la administración y si no deberíamos creer de verdad en esa colaboración público-privado o privado-pública como país. Claro, yo creo que sí, efectivamente. Un montón de cosas en las que se puede hacer un montón, y es un gusto que vengas y nos lo expliques, y sobre todo lo que es un gusto es que vengas la próxima vez, el año que viene, para continuar hablando de todo esto. Mil gracias, Juan. Como siempre, muchísimas gracias por invitarme y por poder aprender. Como ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias. El año 2024 ha sido un año excepcional para la inversión, y además muchos de vosotros recordaréis que hemos estado escuchando durante todo el final de 2023 que 2024 iba a ser un año muy malo, etcétera, etcétera, y ahora hay un montón de inversores que nos estáis viendo que probablemente se hayan perdido este rally y que piensen, me he quedado atrás, es el momento de invertir, hay que buscar oportunidades. Bueno, pues para hablar de todo ello, ¿quién mejor que mi buen amigo José Miguel Maté, consejero delegado de Tresis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye, ¿es buen momento para invertir? Yo siempre le digo a la audiencia que el momento para invertir es ayer, pero ¿es buen momento para invertir con máximos históricos? Pues sí, coincido contigo, Daniel. Siempre es buen momento para invertir si tienes las condiciones, si se dan las condiciones y circunstancias para hacerlo. Quiero decir, si tienes tiempo, tienes horizonte temporal, siempre va a haber oportunidades y, lógicamente, es verdad que este 2024 ha sido un año magnífico,
Pero es que el 2023 también lo fue. Claro. Y como bien decías, a finales del 23 había muchísima gente diciendo, hay que estar fuera porque esto ha subido muchísimo. Es verdad que ha habido mucha gente que se lo ha perdido y ese es un factor también para seguir tranquilo, porque hay un colchón de liquidez en el mercado muy importante que a nosotros nos deja relativamente tranquilos. Claro. Luego podemos hablar de cuáles son los riesgos y peligros, ¿no? Pero es verdad que hay un entorno favorable para invertir, para seguir invertido, y esto yo creo que siempre es así, ¿no? Y si miramos hacia atrás, a mí me da mucha pena cuando veo las rentabilidades vamos a hablar de los fondos de inversión, que son el principal vehículo o el mejor vehículo para invertir un patrimonio a medio y largo plazo. Digo, si miro hacia atrás y veo las rentabilidades de los productos de renta fija, de corto plazo, de largo plazo y de renta variable, sí, pues te das cuenta de que hay que estar invertido y es muy, iba a decir peligroso, no, es triste perderte esa posibilidad de invertir, de sacar rentabilidades a medio y largo plazo, ese interés compuesto que nos va dando la renta variable, ¿no? Por tanto, contestando de manera breve a la pregunta, es buen momento para invertir y creemos que lo va a seguir siendo, con independencia de los movimientos que pueda haber en el mercado. Sobre todo yo creo que la gente tiene que ser consciente de que lo más importante a la hora de mirar la inversión es protegerte contra la inflación, ¿de acuerdo? Efectivamente. Fíjate qué curioso cómo la gente en general que nos escribe y que nos ve entiende perfectamente que hay un riesgo de inflación persistente y sin embargo a la vez está pensando, ¿tengo que salirme de inversión? Si consideras que va a haber inflación persistente, deberías tener en cuenta que la mejor manera para protegerte es la inversión. Pero la gente no hace esa conexión entre inflación y bolsa, ¿verdad? Bueno, yo creo que es fruto de, y no es el caso de las personas que nos están escuchando, ¿no? Pero yo creo que hay una condición inicial que es la falta de cultura financiera. Ajá. Y esto yo creo que lo refleja de una manera extraordinaria, ¿no? Es curioso que en España prácticamente no, mucho más del 50% del ahorro está todavía depositado, sí, y utilizo la palabra adrede, en depósitos a corto plazo, sí, con una rentabilidad que nunca va a batir a la inflación. Pero además de eso hay mucho fondo de inversión en activos monetarios, renta fija a muy corto plazo o, en el mejor de los casos, renta fija a 2, 3, 4 años, que sigue siendo corto plazo, ¿no? Por tanto, batir a la inflación con este tipo de instrumentos es prácticamente imposible. Claro. Y la inflación está ahí. Y sigue estando ahí, y va a seguir estándolo, ¿no? durante algún tiempo. Por tanto, efectivamente, creo que el origen está en esta falta de cultura financiera que automáticamente identifica los fondos de inversión para empezar a riesgo, y no te digo ya la renta variable riesgo, que por supuesto que lo tiene, pero igual que otros activos financieros, y si no nos remontamos a la gran crisis financiera, donde había un montón de vehículos o instrumentos que parecían totalmente seguros, y fíjate lo que pasó, ¿no? Por tanto, falta de cultura financiera, ese asociar riesgo, fondo de inversión riesgo, renta variable riesgo, sí, pero si tienes horizonte temporal y lo haces de una manera adecuada, te va a pagar. Claro. Y vuelvo otra vez a las rentabilidades históricas, ¿no? En 5, 10, 15 años, el único activo que te da una rentabilidad de doble dígito o que se acerca al doble dígito es la renta variable. Y eso es lo que necesitas para batir a la inflación, por supuesto. Un montón de gente, cuando habla de renta variable, piensa en el índice de nuestro país, de España, en el caso de los que estáis viendo desde España, del índice de tu propio país, ¿no? Y una de las cosas que suele ocurrir es que se le tiene miedo a la renta variable en América Latina, que nos sigue mucha gente, en España, porque los índices bursátiles de esos países pues no lo han hecho particularmente bien, o además los valores, digamos, estrella o aparentemente bandera de esos países no lo han hecho bien. Entonces, a mucha gente le da miedo la renta variable porque ha invertido en el pasado y no ha ganado dinero. ¿Qué le podemos decir a esa gente?
Bueno, todos tenemos un sesgo de proximidad, ¿no? Lo que tenemos cerca es lo que más conocemos, lo que más nos gusta y por tanto es normal tener este sesgo e invertir en lo que más cerca está, ¿no? Yo creo que la primera palabra que tenemos que invertir que tenemos que aprender cuando invertimos es diversificar. Y eso juega o va con activos financieros de renta fija, renta variable, pero lógicamente, y dentro de la renta fija distintos plazos y distintos tipos de riesgo, y dentro de la renta variable distintas geografías, distintos sectores, distintos estilos de inversión. Entonces, invertir solamente en tu país es perder un montón de oportunidades. Claro. Yo creo que si vuelvo otra vez a estas rentabilidades históricas, ¿no?, de los productos a medio y largo plazo, el país y por tanto la bolsa, o mejor dicho, la bolsa que mejor resultado ha tenido en los últimos 5, 10, 15 años, 20 años, ha sido la bolsa norteamericana. Si estamos en España o estamos en cualquier país de Latinoamérica y no invertimos en la mayor economía del mundo, donde más oportunidades hay desde el punto de vista empresarial, estamos renunciando, rechazando de plano aprovechar esas oportunidades que dan estos países. Hay otras zonas geográficas, claro, donde también hay oportunidades, hay otros estilos de inversión. Deberíamos decir que también el mejor comportamiento lo ha tenido el sector tecnológico. Qué casualidad, ¿no? Estados Unidos es el país donde más oportunidades hay dentro o mayores empresas tecnológicas hay, ¿no? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es diversificar, renunciar a ese sesgo de proximidad o ser conscientes de que lo tenemos e empezar a invertir a nivel internacional. Aquí en España ha cambiado muchísimo, pero no hace tanto tiempo prácticamente el 100% del ahorro de los españoles, estoy hablando a principios de este siglo, parezco un poco mayor ya, ¿no?, pero a principios de los 2000, prácticamente el 100% del ahorro de los españoles estaba invertido en España. Sí. Invertido en España en depósitos, en letras, en bonos, en acciones españolas. Hoy afortunadamente eso ha cambiado, pero desde luego todavía nos queda muchísimo recorrido para realmente internacionalizar nuestras carteras, ¿no?, que es algo que tenemos que hacer sin lugar a dudas. Claro, yo siempre digo que hay que diferenciar entre las empresas a las que les enviarías tu currículum vitae para que te contraten y donde invertir. No es lo mismo. Yo creo que también la gente ve que pierden oportunidades porque miran los niveles a donde están los activos bursátiles en este momento y dicen, me lo perdí, ¿vale? Y no se dan cuenta de que hay toda una paleta de inversiones mucho mayores. ¿Qué es lo que le recomendaríamos a una persona que percibe que la bolsa es muy difícil? Porque parece como que hay miedo al asesoramiento. Bueno, yo creo que también tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, ¿no? Yo creo que ninguno, vamos, pues si pretendemos saber de todo, pues es un poco absurdo, ¿no? En el mundo de la inversión hay profesionales que se dedican exclusivamente a analizar dónde hay oportunidades, dónde hay riesgos, para eliminar unos e invertir en los otros, ¿no?, en los primeros. Por tanto, contar con un asesor, el asesoramiento financiero no es solamente al revés. Yo creo que es la última parte del asesoramiento, es precisamente dónde voy a invertir mañana o el próximo mes o el próximo trimestre. El asesoramiento tiene que empezar por ayudarte a conocer cuáles son tus objetivos desde el punto de vista financiero. Ahí es donde empieza el asesoramiento financiero. Nosotros, el mundo se complica bastante, ¿no?, desde el punto de vista de los mercados financieros, por supuesto, pero también desde el punto de vista del ahorro y la inversión. Quiero decir que todos tenemos un socio lamentablemente mayoritario, que es Hacienda, y cuando invertimos, todos los productos financieros tienen su coste fiscal. Claro. Hay veces que invertir en un producto financiero que puede tener una buena rentabilidad financiera deja de ser atractivo por la rentabilidad financiero-fiscal. Por tanto, el asesoramiento empieza primero por conocer cuáles son tus objetivos vitales, qué plazo tienes, cuánto riesgo puedo asumir. Esto rompo ya un mantra, ¿no?, y luego podemos hablar del mantra de los máximos, no invertir en máximos, pero rompo un mantra. Tú tienes un perfil de riesgo. Eso es verdad psicológicamente, pero no es verdad desde el punto de vista de tu cartera financiera. Ya. ¿Por qué? Porque tú puedes tener objetivos
a muy corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Y por tanto el riesgo que puedes asumir en el primero, segundo o tercero de esos objetivos es muy distinto. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, el riesgo tiende a disminuir cuando inviertes a largo plazo. Claro. Y por tanto tú crees que no puedes invertir en renta variable cuando dices, oye, es que yo sé que a 5 o 10 años, por supuesto de una manera profesional, con un buen asesor financiero que te guíe a lo largo del camino, que va a haber muchos baches y muchos momentos complicados, digo, con ese buen asesoramiento financiero tú puedes invertir a largo plazo y asumir mucho más riesgo del que tú inicialmente crees que puedes asumir. Claro, esa es otra cosa que a mí me parece que es muy importante, porque mucha gente dice, claro, es que esto de invertir en bolsa es muy difícil, no te lo niego, pero es que yo no tengo ni idea de lo que es un motor de un coche. Yo no tengo ni idea de empastarme las muelas, ¿no? Voy a un dentista o voy a un taller, ¿no? Es que no sé por qué en inversión parece que el do it yourself, ¿no? el hazlo tú mismo, pues se convierte en casi como una obligación, incluso para gente, porque yo lo puedo entender si es que te gusta, te interesa, te apetece y tienes el tiempo, pero para la gente que no lo tiene, el decir, bueno, pues entonces lo voy a dejar en un depósito, es literalmente regalarle el dinero a la inflación, el impuesto escondido. Sin duda alguna. Yo creo que la gran diferencia y la gran ventaja que tenemos hoy en día es que hay muchísimas fuentes de información donde contrastar, donde analizar, donde comparar. Pero siempre tenemos que ir otra vez digo lo mismo, ¿no? A vehículos que sean fiscalmente eficientes. Sí. Ahí es donde entran los fondos de inversión. Hay un universo enorme, ingente de fondos de inversión. Otra vez podría decir, pues este que ha tenido... Es prácticamente imposible acertar lo que va a pasar, ninguno lo sabemos, ¿no? Lo que va a pasar mañana o el próximo mes o los próximos años con un vehículo que ha sido bueno históricamente no tiene por qué serlo mañana. Igual que una acción que ha sido o ha tenido un buen comportamiento los últimos años no tiene por qué tenerlos los próximos, ¿no? Claro. Pero para eso están los profesionales, para eso están los gestores de los fondos de inversión que te permiten invertir en cualquier tipo de activo a nivel global con los mismos costes, el mismo tratamiento fiscal, la misma operativa que si invirtieras exclusivamente en acciones españolas, claro, ¿no? Por decirlo, o de cualquier otro país. Por tanto, acudir a un profesional que te guíe, que te ayude, es fundamental. Lo dices muy bien, hay gente que le encantan los mercados, que le encantan comparar, y hay herramientas. Claro. Hace años no existían herramientas comparativas, bueno, en fin, no vamos a remontarnos al pasado, ¿no? Pero hoy tienes un montón de herramientas que te permiten comparar, analizar, ver si un producto está bien estructurado o no, ver y comparar los costes, por supuesto, pero también puedes delegar o dejar que alguien que se dedica exclusivamente a eso y que tiene todas esas herramientas y muchas más para ver si un producto es bueno, si es el momento de invertir en este o en otro y lógicamente, y aquí es donde otra vez los fondos de inversión tienen una gran ventaja, si un producto deja de ser bueno, puedes traspasar ese vehículo a otro sin coste fiscal y por tanto tú puedes realizar una gestión de medio y largo plazo con instrumentos que no tienen un impacto fiscal como pueden tener las acciones, ¿no? Por tanto, déjate asesorar, ayuda, contrata a una persona que te lleve por el camino, que te ayude a identificar esos objetivos vitales, qué plazos tienes, qué riesgo puedes asumir, a componer una cartera, diseñar un plan y luego seguirlo, ¿no? Que ese es el objetivo que debe tener todo asesoramiento financiero. Y cuando la gente, claro, mucha gente lo que se encuentra es con una percepción de oportunidad comparado con el riesgo que están dispuestos a asumir muy diferente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un montón de seguidores y de suscriptores que nos dicen hay que invertir todo en Bitcoin, ¿no? Y luego Bitcoin te llega, oye, pues vale, te llega a 100.000, pero se quedan 90 y pico mil y no hay, de repente se reduce completamente la visión de qué es lo que hay que hacer. La gente mira mucho hacia atrás, ¿no? Y parece que le tiene como demasiada querencia a invertir en aquello que han visto que ha subido mucho en vez de en diversificar, ¿no?
explica a la gente eso de diversificar, porque hay la gente que dice, no, yo diversifico, entonces tengo un banco español, una eléctrica española, una telefónica española, una industrial española, eso no es diversificar, ¿no? Bueno, dos cosas, ¿no? El invertir, como decimos nosotros, mirando al retrovisor, no es una buena idea. Eso nunca es una buena idea, lo que hemos comentado, ¿no? No porque haya estado subiendo una serie de meses, años, va a seguir subiendo. Eso hay que borrarlo, ¿no? Y siempre mirar al futuro y mirar las expectativas que tiene un país o que tiene un sector o que tiene una empresa para ver si es bueno, malo o regular. Me paso al tema de la diversificación. La diversificación es esencial. Esto a ver, nos lo enseñaban de pequeñitos, ¿no? No lleves todos los huevos en la misma cesta, porque si te caes se te van a romper todos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú puedes hacer un análisis magnífico con una empresa o con un sector o con un país y equivocarte. Claro. Porque hay circunstancias que rompen esas expectativas y puede ser desde temas políticos, temas regulatorios. Aquí en España tenemos muchos ejemplos de sectores que eran, esto va a ser todo maravilloso, y de repente viene un cambio regulatorio y deja de serlo. Por tanto, se retira el dinero y la cotización o las cotizaciones de las empresas de ese sector dejan de tener tanto valor como se había en un momento dado estimado, ¿no? Por tanto, diversificar es invertir en distintos estilos de inversión. Sí. Invertir en distintos activos, hablábamos de bonos y acciones, es invertir en distintas zonas geográficas, distintos sectores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la combinación ideal? Depende de tu horizonte temporal y de tu perfil de riesgo. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? Dicho de otra manera, ¿cuánto riesgo puedes asumir? ¿Cuál es la pérdida máxima que puedes asumir cuando tú vayas a necesitar tu dinero? Claro. Y esto yo me canso de decírselo a mis hijos, ¿no? Mis hijos, pues afortunadamente, han estado invirtiendo porque han tenido un pequeño ahorro y han ido invirtiendo en lo que lógicamente al principio les decía su padre, ¿no? Que era renta variable largo plazo, porque no lo vas a necesitar. Claro. Lógicamente el tiempo pasa y ahora pues tienen sus objetivos, tienen sus ideas y sus ganas de hacer distintas cosas, que puede ser desde hacer un viaje o comprarse algo, un activo, o no sé si me escucharán, casarse o tener una casa, ¿no? Lógicamente, depende de cuándo vas a necesitar ese dinero, puedes asumir más o menos riesgo. Por tanto, si mi hija me dice, papá, voy a necesitar dinero dentro de 6 meses, no le puedo decir, invierte en el mismo producto de renta variable que has tenido durante los últimos 10 años, ¿no? Claro. Tendré que decirle, invierte en un producto de corto plazo. Al fin y al cabo, estás diversificando plazos y riesgos. Y eso es clave para todos nosotros. Eso de invertir en un solo activo es jugártela. Claro. No voy a decir que sea tanto como ir al casino y jugarlo al rojo o al negro, pero casi. Porque si te equivocas cuando vas a necesitar el dinero, pues tienes un problema. Efectivamente. Entonces empieza la frustración. Pero en cualquier caso, lo importante es, si somos jóvenes, ahorrar. Nunca es demasiado pronto para ahorrar, y yo creo que eso, introducirlo en tu filosofía de vida, ir dedicando una parte al ahorro, te va a permitir vivir mucho mejor el día de mañana y desde luego conseguir tus objetivos, ¿no? Pero si es posible, de la mano de un profesional y siempre invirtiendo en distintos tipos de activos. Absolutamente. Bueno, pues vamos, me parece que creo que está clarísimo. Se acerca 2025, escuchen lo que acabamos de decir, tenedlo en cuenta todos y recordad que invertir siempre te libera. Nos vemos. En este programa tenemos la enorme suerte de contar con los vídeos de José Ramón Riera. Es uno de los grandes economistas de España que tiene una increíble producción en artículos, en vídeos que debéis seguir, y aquí nos deja su último vídeo que es muy interesante. Hola Daniel, hoy para Money and Markets traigo algo que es absolutamente nuevo. Vamos a ver, la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿se puede gobernar sin tener presupuestos generales del Estado y renovando los del 2023? La respuesta es, han encontrado la solución. Y déjame que te lo explique. Y sobre todo para todos nuestros espectadores.
Los presupuestos generales aprobados en el 2023 fueron de 381.000 millones de euros. Exactamente los mismos que se cargaron el 1 de enero del 2024 en la web del Ministerio de Hacienda. Pero, y aquí es donde viene el gran truco, a día 31 de octubre, en estos momentos, los presupuestos generales aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros han subido hasta 416.000 millones de euros, casi 35.000 millones más de lo que había el día 1 de enero del 2023. ¿Esto cómo ha sido posible? Pues muy sencillo. Consejo de Ministros a Consejo de Ministros se han ido aprobando incrementos de partidas de gasto, es decir, para poder hacer frente a los pagos. Eso sí, sin informar al Congreso de los Diputados, simplemente aprobando en Consejo de Ministros y a su vez publicando en el Boletín Oficial del Estado, resulta que hemos pasado de unos presupuestos de 381.000 al 31 de octubre a 416.000 millones de euros, que supone un incremento del 9,1%. ¿Esto qué significa? Significa ni más ni menos decir que están todos los meses aprobando partidas nuevas de gasto. Por ejemplo, han subido en gastos de personal un 4,1%, han subido en transferencias corrientes un 34% y así partida tras partida, partida tras partida de los 9 capítulos de gasto, de los 7 capítulos de operaciones no financieras que han incrementado un 6,1% el presupuesto y que han incrementado en las financieras exactamente un 13,6% para en total tener un presupuesto aprobado en Consejo de Ministros de un 9,1%. ¿Qué les da? Pues les da que han aprovechado una ley que existe por ahí en la cual si tú tienes que renovar los presupuestos generales del Estado y no se te aprueban en el Congreso de los Diputados, el Gobierno puede ir haciendo aprobaciones parciales para resolver sus problemas puntuales. Esto es una auténtica barbaridad, porque el Congreso de los Diputados y el Senado no se entera de lo que está haciendo el Gobierno. Con lo cual, si quieren seguir con esta filosofía y con esta forma de trabajar, lo tienen muy sencillo. No aprueban presupuestos en el 25, no aprueban presupuestos en el 26, no aprueban presupuestos en el 27 y vamos pasando de 381.000 millones a 416 en octubre. También te puedo decir que en el mes de diciembre, solo en el Consejo de Ministros del día 10, se aprobaron 1.500 millones de euros más de gasto, es decir, que aparecerán en la web del Ministerio de Hacienda a finales del mes de diciembre, con lo cual todo, absolutamente todo lo que necesiten se aprueba por Consejo de Ministros y se coloca luego como nuevo gasto y como nuevo presupuesto a ejecutar. Esto es una tomadura absoluta de pelo al Congreso de los Diputados, al Senado y a todos los españoles. ¿Por qué? Porque con cargar otra vez en enero los 381.000 millones en el 2025 e ir haciendo actualizaciones no a 416.000 ni a 420.000, que es por donde pueden terminar, sino a 450, a 460 o a lo que les haga exactamente falta. El único problema que tienen es que para conseguir equilibrar los presupuestos o mantener ese objetivo de déficit tienen que meternos nuevos impuestos y para eso necesitan los nuevos impuestos, sí, son leyes nuevas que tienen que pasar por el Congreso de los Diputados. Así que la única salvación que hay en estos momentos a efectos de que no puedan seguir gastando es que el Congreso de los Diputados no les apruebe nuevas leyes de nuevos ingresos, o sea, de nuevos impuestos. Los están tomando el pelo y lo malo es que lo están haciendo en teoría de forma constitucional. A mí me gustaría saber si algún constitucionalista encuentra algún resquicio por lo que están haciendo para poderles presentar una demanda ante el Constitucional, aunque da exactamente lo mismo porque en el Constitucional ya sabemos quién manda y manda el Partido Socialista. En cualquier caso, creo que es importante
que todos los espectadores de Money and Market al menos sepan que esto es una tomadura de pelo lo que está haciendo el gobierno. Se está aprovechando de resquicios que deja la ley para no necesitar los presupuestos generales del Estado para poder incrementar el gasto público. Nos vemos en el próximo programa, pero la verdad es que esto es absolutamente lamentable. Siento no dar más buenas noticias, pero creo que esto era fundamental poderlo comentar. Nos vemos. Vamos a ver algunos gráficos que nos explican lo que está pasando en el mundo, empezando con China. China es una economía que se enfrenta a una ralentización significativa, sin embargo, tiene potentes elementos de fortaleza. El primero es su liderazgo en el sector de la automoción. Fijaos cómo, en cuanto a producción de vehículos, China no ha parado de crecer con respecto a la caída de Europa, a la caída de Estados Unidos y a un estancamiento de Japón. Este factor es clave, particularmente con el objetivo que tienen muchos países de aumentar la flota de vehículos eléctricos. Ahí China gana y de lejos. No solamente tiene la tecnología, tiene también los costes, sino el acceso a lo que son materias primas esenciales. Atención a ese factor para el futuro. Vamos al siguiente gráfico que nos explica también cómo va la actividad en China. Bien, lo que estamos viendo en China es, efectivamente le llaman ralentización, pero ojo, es que el crecimiento de la inversión en activos fijos está en un 3,4%, el crecimiento de la producción industrial en un 5% y el crecimiento de las ventas minoristas un 4,8%, perfectamente coherente con una economía que crece al 5%. Por lo tanto, las preocupaciones con respecto a la economía china deberían ser como mínimo más cautelosas, entre otras cosas porque, como vamos a ver con el resto de las economías desarrolladas, la cosa no pinta nada bien en algunas de ellas. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que podemos ver es el gran problema de Francia, el gigantesco déficit público. El déficit público de Francia no solamente es insostenible, sino que además la última propuesta de presupuesto lo que muestra es que lo van a hacer todavía más insostenible, porque claro, dicen que van a reducir 60.000 millones de gasto, pero también aumentar 60.000 millones de impuestos. Es decir, aumentar todavía más los desequilibrios de Francia y ahogar todavía más a los contribuyentes. Bien, pues aquí lo que muestra es que con cualquiera de los escenarios que hay, según Bloomberg Economics, para el presupuesto de Francia, Francia va a continuar con un déficit cercano al 5%. Vuelve a demostrar que estar continuamente aumentando los impuestos y aumentando el gasto público no funciona. Vamos al siguiente gráfico porque lo que nos muestra es el gran problema de Alemania. Aquí lo vemos. El problema de Alemania es que ha perdido completamente la tendencia de crecimiento que llevaba desde el año 2010 al 2019. No solamente la ha perdido, sino que está un 5% por debajo de esa tendencia. ¿Qué significa eso? Aproximadamente 2.500 euros menos de riqueza por alemán en el año 2026. Ahora, lo que muestra también es cómo está perdiendo productividad. Está perdiendo productividad de manera alarmante y además se está generando un gran problema tanto de sobrecapacidad como de falta de competitividad. Menor productividad, menores salarios reales, mayor descontento, menor consumo, menor crecimiento, menor productividad también significa menor competitividad de las empresas alemanas en el extranjero, que significa menores exportaciones. ¿Y de dónde viene esa menor productividad y ese gran problema? Mis queridos amigos, de una
equivocadísima política energética, de una equivocadísima política industrial y de una absolutamente devastadora política que lo que ha hecho ha sido incentivar el aumento de gasto y el aumento de impuestos y además mantener una enorme burocracia que lo que está ahora es frenando la actividad, imponiendo la Agenda 2030 e imponiendo una serie de regulaciones que lo que han hecho es a la economía alemana mucho menos competitiva. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vemos exactamente lo que está ocurriendo en la zona euro. Nos da envidia mirar los datos de China porque ¿qué es lo que acaba de hacer el Banco Central Europeo? Baja las estimaciones de crecimiento, sube las estimaciones de inflación. ¡Oh, sorpresa! El Banco Central Europeo crea la inflación y ahora resulta que este problema de inflación persistente se mantiene y encima con menor crecimiento. Esto no se puede hacer peor en una Europa que ya está totalmente tomada por el intervencionismo político. Vamos al siguiente gráfico que nos explica lo que está ocurriendo también, pero en el otro lado del Atlántico, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Bien, en Estados Unidos el gran problema también es que si la Reserva Federal no toma medidas serias y el gobierno no empieza a recortar el gasto, la inflación también va a ser un problema de cara sobre todo a las expectativas de reducción de tipos. Si vamos al siguiente gráfico, lo podéis ver de una manera muy importante. Ahí podéis ver cómo la Reserva Federal ha estado cambiando su tono de fuertes bajadas de tipos, de reducción de la carga de tasa de interés, etcétera, a ser más prudente. Lo que está reflejando en realidad la Reserva Federal es que ese déficit descomunal de Estados Unidos va a llevar a inflación persistente. Cuidado porque hay demasiada gente que está esperando fuertes bajadas de tipos. Vamos al siguiente gráfico. Y en este próximo gráfico lo que vemos es el otro factor para tener en cuenta de cara al 2025, que es la liquidez. Esta es lo que es la liquidez global, bancos centrales más masa monetaria. Y lo que vemos es que desde octubre ha estado cayendo. Pero la bolsa ha estado subiendo. ¿Por qué ha estado subiendo? Porque esto es muy probable que cambie de manera significativa y que vuelva a subir de manera agresiva en el año 2025. ¿Por qué? Número 1, monetización del enorme aumento de gasto público del año 2024 de los países que han llevado a cabo elecciones. Número 2, el Banco Central Europeo va a tener que llevar a cabo la monetización de parte del fondo Next Generation. Número 3, la Reserva Federal también va a tomar una política mucho más acomodaticia. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico lo que vemos es ese riesgo de inflación persistente. Está subiendo la inflación subyacente, mientras las políticas de los bancos centrales son de bajar tipos. Por lo tanto, el gran riesgo para el año 2025 es precisamente que los tipos no bajen tanto como esperan muchos inversores y que la inflación sea persistente. No le echen la culpa a los aranceles, echen la culpa a la política de gasto y déficit de los gobiernos. Seguid defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica.